Doctoras, doctores, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar sumados a esta capacitación que organiza el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y particularmente el Instituto de Derecho Tributario, del cual yo soy integrante. Les agradezco mucho el ingreso a esta actividad y bueno, independientemente de que tengo una esquemita como para guiarnos en cuanto a alguna temática, hoy vamos a tratar un tema, porque esto es un curso de capacitación que ya viene de otras clases que ustedes han tenido los días martes. Hoy vamos a tratar un tema que es el tratamiento de los honorarios. Vamos a tratar de ver el tema de honorarios desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de el abogado, la abogada del contribuyente y también la abogada y el abogado del fisco. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que haya aquí, ustedes me comentarán o podrán comentarlo dentro del chat, si puntualmente ustedes están ejerciendo profesión liberal o si también forman parte dentro de lo que sería mandatarios judiciales, de los que trabajan con la Administración General de Ingresos Públicos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la FIP y demás. Coméntenme un poquito de eso también, porque así también vamos direccionando un poco la charla más allá de las líneas directrices generales, globales, que vamos a tener en toda esta actividad. ¿De acuerdo? Esta actividad, puntualmente, como yo digo, la temática de los honorarios es una temática que les habrá pasado a ustedes, me pasa a mí, que también soy docente en la universidad. Es uno de esos puntos que generalmente a las alumnas y alumnos nunca se les enseña. Es decir, ustedes, si recapitulan la cursada de ustedes de la carrera universitaria, habrán visto que cuántas clases se le ha dedicado a ver cómo podrán cobrar, primero, cómo calcular los honorarios en cualquier litigio. Nosotros hoy vamos a estar sumados puntualmente a lo que es litigios de materia tributaria. Y puntualmente, cómo calcular esos honorarios, cómo poder, en el caso de que sean regulados judicialmente, cómo poder cuestionarlos con una base medianamente lógica y puntualmente también cómo poder defenderse ante determinadas articulaciones que la contraria pueda hacer en virtud de diferentes situaciones que puedan darse en la práctica o en el ejercicio profesional de todos ustedes, ¿de acuerdo? Nosotros, en el ámbito, yo he recapitulado una serie de casos y voy a tomar también una temática, que es una temática que tal vez alguno de ustedes conozca, hay algunos de ustedes que lo pueden conocer, hay algunos que no lo pueden conocer. Me gustaría, si por lo menos, que me coloquen en el chat si ustedes están dedicados a la actividad privada 100% o también actúan como mandatarios de AFIP, de ARBA, de AGIP, de algún organismo tributario nacional o local. Me gustaría que también me comenten un poquito eso. Carlos, surgió nada más EM, pero no me dice la actividad, si es pública o privada. Ámbito privado, perfecto, doctor, muy amable, muchas gracias. la doctora también, perfecto. Parece que la mayoría está ejerciendo en el ámbito privado, doctoras y doctores, ¿no? Sí, creo que sí. Perfecto. Bien, bien. Entonces vamos a direccionarlo de una determinada manera, pero vamos a ocuparnos también de los mandatarios. Y me van a entender por qué. El doctor Melazo me dice, apoderado fiscal muchos años en la provincia de Buenos Aires. Bien, perfecto. Bienvenido, doctor. Eh, a ver, temática de honorarios. Nosotros la temática de honorarios la tenemos de dos puntos de vista. La temática de honorarios nuestra, como abogadas y abogados, en una determinada causa. Nosotros, alguna de la jurisprudencia que yo he sacado aquí apunta fundamentalmente a qué temática o de qué manera están actuando tanto la justicia nacional cuanto la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primer caso, un fallo plenario que dictó
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un fallo plenario del 5 de septiembre de este año, que puntualmente se refiere a la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Ley 5.134. Nosotros acá vamos a tomarnos como base dos normas jurídicas que regulan la materia de honorarios. Y después una tercera, que es una resolución con un decreto del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se refiere puntualmente al quantum de los honorarios de los mandatarios que actúen en juicios ejecutivos o ejecuciones fiscales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros tenemos dos normas jurídicas, la 27.423, que es la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, y puntualmente tenemos una normativa local, que es la Ley 5.134, que es la que rige los honorarios profesionales de abogados y procuradores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Paralelamente, nosotros tenemos también, les pido mil disculpas, pero estamos en el ámbito de trabajo, esta es mi oficina, no la biblioteca de atrás. La biblioteca de atrás es un hermoso fondo de pantalla que pongo generalmente cuando doy clase, o en la universidad, virtual en la universidad, o acá en el colegio público, así que sepan disculpar, pero imagínense que también tenemos una biblioteca, pero en otra ubicación. Así que les pido disculpas si a veces somos interrumpidos por algún llamado telefónico y demás, ¿sí? Volviendo al tema, tenemos tres normas jurídicas que vamos a pivotear. Sustancialmente las dos primeras, porque ustedes me han manifestado que la mayoría de ustedes está en el ámbito de lo que es la actividad privada. Tenemos la 27.423, que es la Ley de Abogados y Procuradores, está en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Justicia Nacional y la Justicia Federal, y después puntualmente la Ley 5.134 del ámbito de la ciudad. A su vez hay un decreto del jefe de gobierno de la ciudad en la cual se estableció una reducción de los honorarios que pueden percibir los mandatarios. Hago una aclaración y después empezamos de lleno a las otras temáticas que estaba mencionando yo, que son las que más habitualmente les va a afectar a ustedes. Esta que yo les voy a mencionar ahora les va a afectar a ustedes, pero desde el punto de vista del asesoramiento hacia su cliente o cliente. ¿Por qué? Doy un ejemplo. Honorarios sobre una base de deuda de cualquier tributo del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, ABL, patentes, ingresos brutos, una deuda de 30.000, 40.000. Honorarios de más de 200.000. ¿Por qué? Había un fijo determinado por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para todos los mandatarios. Ustedes saben que los mandatarios son abogadas y abogados que son designados por gobierno de la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, puntualmente, perdone, les pido por favor. Entonces, puntualmente, ¿qué ocurre? Si yo tengo, por ejemplo, un cliente o una clienta en la cual técnicamente me está debiéndole al fisco 30.000, 40.000 pesos, y yo tengo que pagar de honorarios al mandatario del gobierno de la ciudad 200.000, obviamente ustedes que ejercen habitualmente la profesión se darán cuenta que no hay ningún tipo de proporcionalidad ni base lógica de cálculo de ese monto de honorarios. Eso es un tema muy discutible porque son acuerdos o son decisiones o regulaciones que incluso no pasaron por la legislatura, pasaron directamente por decreto del jefe de gobierno de la ciudad. Este año se produjo una reducción que obviamente los mandatarios en los expedientes que dicen, no, vamos a hacerlo válido a partir de ese decreto, no retroactivamente. El problema es que ustedes se dan cuenta que es una inequidad manifiesta con la regulación que tenemos todos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre puntualmente? Ocurre puntualmente que vamos a tener una situación que es muy común, mucho más común de lo que la gente piensa, que hay un montón de contribuyentes que no cancelan la deuda ante la imposibilidad real y concreta de poder asumir los honorarios, porque estamos hablando de honorarios que son totalmente desproporcionados e ilógicos. Hago un apartado, quería hacer esta aclaración como de previo situación a todo este tema, y puntualmente yo lo que voy a mencionar a renglón seguido son algunos tips fundamentales. Y hay un tip grande que va a ocupar
una parte importante de la charla del día de hoy, que es cómo actúa un artículo que muchos de ustedes habrán escuchado, que es el artículo 730 del Código Civil y Comercial, que reitera la letra casi idénticamente del 505 del Código Civil de Vélez Arfield. Primero vamos a hacer una recapitulación de 5 causas que no son muy extensas, y que se refieren a lo primero. Primero, fallo plenario. Fallo plenario, a ver, cuando litigamos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia tributaria y de consumo, tenemos un ente que es la Cámara de Apelaciones, que es la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo tributario de las relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es la Cámara de Apelación. Cuando un cliente o una clienta de ustedes van ante un reclamo del fisco respecto a tributos del ámbito del gobierno de la ciudad. Ergo, ABL, patentes, ingresos brutos, sellos. Recuerden siempre, por favor, el tema de la materia de sellos. Ahora ustedes habrán escuchado que hay una gran publicidad barra información en medio de comunicación respecto a que se modificó la temática en relación a los sellos que se perciben en el registro público el registro de propiedad automotor. Técnicamente, no se eliminó el impuesto de sellos, porque la nación no puede eliminarlo porque es un tributo local. ¿Qué ocurrió? Dejó el registro público del automotor de cumplimentar lo que es un convenio que hay con diferentes jurisdicciones, algunas de las cuales siguen estando vigentes, con lo cual habría que evaluar en cuál jurisdicción hay convenio todavía vigente o no, en la cual el registro actuaba como un agente de recaudación de ese fisco local. ¿Con qué tributo se daba? Puntualmente con patentes y puntualmente con sellos. Sellos y patentes se eliminaron como tributos, claramente no. El registro de propiedad del automotor deja de ser ese agente en el cual van a tener que realizar la tributación, el pago de ese tributo. Pero la obligación tributaria existe igual. Ergo, si yo tengo una transferencia de un automotor, claramente voy a tener que tributar. Claramente voy a tener que tributar sellos. Claramente voy a tener que tributar, en el caso de que salga de la jurisdicción de capital, la baja de patente de capital y el alta de la jurisdicción que corresponda, o puntualmente, cuando ingresa de otras jurisdicciones de capital, la baja de la jurisdicción que corresponda y el alta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es una aclaración. Ergo, si yo no pago ese tributo, claramente puedo ser pasible de intimación previamente extrajudicial y a posteriori de inicio de acciones judiciales. En la justicia contenciosa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones, en ese caso, de ese fuero, es esta Cámara que yo les mencionaba. Esta Cámara, el 5 de septiembre de este año, dictó un plenario vinculado a la aplicabilidad o no, o topes o límites de la aplicación de la ley local de honorarios. No la ley que mencioné recién, que es la 27423, que es la que más conocemos todos, que es la que se aplica en la justicia nacional y en la justicia federal. Esta ley 5134, ¿qué me dice a mí este plenario? Por lo de que, de conformidad con el acuerdo que antecede, queda establecido que por posición mayoritaria es admisible apartarse de los mínimos legales de la ley 5134 al momento de regular honorarios profesionales. Implica que lo que regula esta normativa local, normativa de honorarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede ser disminuida. Es decir, puedo ir a un monto menor, ¿ok? Puedo ir a un monto menor. Ergo, implica que ya no tengo ahí como un piso de honorarios. Tengo un monto que puede bajar ese piso. Ahora veamos, ¿eso puede jugar a favor o en contra? Claramente del litigante, de la litigante, del abogado del litigante, claramente juega en contra. ¿Por qué? Porque me pueden disminuir los honorarios tomando como base este plenario. Después tenemos que evaluar la constitucionalidad o no de esto, pero puntualmente sepamos que es un fallo plenario de septiembre de este año. Creo que todavía no ha tenido bastante difusión en la matrícula, pero que este fallo existe. Ahora bien, hay un tema que sí realmente es uno de esos puntos liminares que nosotros tenemos que considerar siempre cuando hablamos de materia de honorarios.
Y vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que del abogado que tiene derecho a percibir los honorarios, como del obligado al pago de costas en un determinado expediente. Y voy a tomarme de otra computadora unos minutos para leer lo que me dice a mí el artículo 730 del Código Civil y Comercial. Tomen nota del artículo, porque este es un artículo muy importante. Muy importante porque en la mayoría de los casos a la abogada y al abogado le van a oponer el tope del artículo 730. Le van a oponer el tope del artículo 730. Ahora bien, yo primero quiero una lectura, voy a hacer una lectura de este artículo. Después voy a hacer algún comentario, después les voy a decir un poquito cuáles son los criterios jurisprudenciales que tenemos hoy y fundamentalmente es lo que dice la Corte. La Corte tiene un criterio muy, muy firme desde el año 2008-2009. Ustedes me dirán, pero este artículo teóricamente es del año 2015. Bueno, sí, es de 2015, pero el texto reitera la letra del artículo 505 del Código de Deberes. Con lo cual, claramente, nosotros vamos a tener jurisprudencia que ya teníamos con anterioridad a la vigencia del código actual. ¿De acuerdo? Si me aguardan un minutito, vamos ya a este artículo, que está inserto dentro del título primero de Obligaciones en General, capítulo 1, Disposiciones Generales del Régimen Obligacional. Aguárdenme un minutito. La segunda parte, bueno, me dice puntualmente, vamos a leerlo completo del artículo y después vamos a ver la segunda parte, que es la que nos afecta de modo directo con la temática de honorarios. Efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a, inciso A, emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que sea obligado. Inciso B, hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Inciso C, obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Esto lo sabemos desde que estudiamos en la universidad obligaciones. Ahora vamos a la segunda parte. Si el incumplimiento de la obligación cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, atención, porque el 730, el común de las abogadas y abogados considera que solamente es aplicable al tema judicial, al litigio judicial. También es aplicable al litigio arbitral. Si el incumplimiento de la obligación cualquiera sea su fuente deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del 25% del monto de la sentencia. Del monto del laudo, de la transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas. Vamos por partes. Este artículo 730, estoy seguro que a muchas y a muchos de ustedes se lo habrán opuesto cuando fundamentalmente por el condenado en costas, ¿correcto? Vamos a analizarlo en la parte que nos interesa, que es la parte que se vincula con el tema de la obligación de honorarios. Primero, el incumplimiento de la obligación que deriva en litigio judicial o arbitral. Primera consideración que tenemos que tener presente, no se aplica exclusivamente a juicios, también se aplica a laudos arbitrales. Segundo, la responsabilidad por el pago de las costas. Cuando decimos costas, hablamos del conjunto de honorarios, pero del conjunto de honorarios de los profesionales intervinientes en la causa, de los cuales solamente podemos detraer, restar, los honorarios de los mediadores, y los honorarios de los letrados que asesoraron a la parte condenada en costas. Ergo, dentro de este tope del 730 estarán los honorarios de los letrados de la parte vencedora
en costas y también los honorarios de los peritos. No vamos a incluir dentro de este tope del 25% a los honorarios de los abogados o abogadas que hubieran asesorado al condenado en costas. Acá hay algo importante. ¿Cuál es la base de cálculo que yo tengo que tomar como base o como determinativo de ese 25%? Puntualmente, la sentencia o el laudo o el instrumento que ponga fin al diferendo. Ustedes fíjense la amplitud. Y fíjense también la amplitud de la posibilidad de aplicar este artículo 730 y la amplitud que tenemos también en cuanto a que nos lo apliquen a nosotros. ¿Por qué? Ustedes se darán cuenta, ustedes me dirán, bueno, un 25% del monto de condena no implica una reducción importante de los honorarios. Lamento decirles que sí puede implicar una reducción muy importante del monto de honorarios, pero bastante importante, bastante relevante, no es un tema menor. Este artículo 730, como yo digo, son esos artículos que pueden ser utilizados, en un sentido o en otro sentido. ¿Qué quiero decir? Como vamos a plantear, en el caso de que a nosotros nos opongan el artículo 730, la inconstitucionalidad del artículo 730. Yo les voy a dar algunos tips para plantear esta inconstitucionalidad del artículo 730, pero también les voy a dar algunos tips en relación a cómo yo puedo fundamentar la constitucionalidad del artículo 730 en el caso de que yo sea el letrado de la condenada en costas. Es decir, como yo digo siempre, en una estrategia procesal voy a tener que tener una ductilidad de adaptarme ¿a qué? A decir puntualmente, bueno, bárbaro, ocupo el rol de abogado o abogada de la parte condenada en costas o no. Si estamos hablando de la temática que nos ocupa la charla del día de hoy, que son honorarios. En ese sentido, vamos a decir, bueno, ¿qué argumentos podemos decir a favor o en contra de que puntualmente estemos hablando de que la regulación de este 25%? Algunos de los tópicos que dicen al respecto, ¿no? Es decir, si nosotros decimos puntualmente si yo defiendo la constitucionalidad, es decir, primer escenario de este hipotético roleplay que estoy haciendo en este momento, voy a defender la constitucionalidad de este artículo 730. Después vamos a ver cómo podemos atacar la constitucionalidad de este artículo 730 y puntualmente cómo puede funcionar en la práctica ese planteo que nosotros hagamos. La regulación del artículo 730 pone como tope de la obligación a cargo de la parte condenada en costas un 25% de los honorarios regulados en primera instancia a los profesionales intervinientes. Aclaración, el tope de 730 no incluye los honorarios de la segunda instancia, incluye solamente el tope a los honorarios de primera instancia. Tope respecto a los profesionales intervinientes con exclusión de los letrados de la parte condenada en costas, con lo cual la aplicabilidad del 730 es indubitable. Reitero, estoy defendiendo la posición que abroga la constitucionalidad del artículo 730. Asimismo, es necesario aclarar que el artículo 730 pone un tope en la obligación a cargo de la parte condenada en costas de un 25% del total de condena, lo cual es conforme a lo definido en el artículo 730. Hay que tener en consideración lo que al respecto, en su parte pertinente, indica el actual 730, que reitera, como yo les mencioné hace unos minutos, lo que decía el anterior artículo 505 que estaba en el Código de Vélez. En cuanto a la responsabilidad de costas. Al respecto, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia está hablando de este tema prácticamente desde el dictado de la modificatoria del 505, que fue casi contemporáneo a la regulación de la ley de convertibilidad, que fue en el año 91. La ley de convertibilidad entró en vigencia el 1 de abril de 1991. Y acá el primer fallo que yo estoy mencionando, citando, es puntualmente un fallo de 12 de septiembre de 1996 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice puntualmente en los autos Francisco Costa Hijos Agropecuaria contra Provincia de Buenos Aires sobre daños y perjuicios, que en base a esta doctrina se sigue con buena lógica que para todo trabajo profesional que se va a cumplir a partir del 19 de enero de 1995, que es cuando se sanciona la ley 24432, que es la que pone
el texto del 505 del Código de Vélez, actual 730, que es el que acabo de leer, sea prorrateado los honorarios que se regulen a los abogados de la contraparte y peritos actuantes, sea adecuándolos directamente en el momento del acto regulatorio al tope máximo legal, ya que aunque parezca reiterativo, como reglamenta la legislación en cuestión, la responsabilidad por el pago de costas, incluidos honorarios profesionales de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no puede exceder del 25% del monto de sentencia. Cabe señalar, y acá estoy citando nuevamente estos fallos y dictamen del Procurador de la Corte Suprema. Cabe señalar que el artículo 730 del Código Civil y Comercial establece en lo pertinente que si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales superan el 25% del monto de sentencia, el juez debe prorratear los montos entre los beneficiarios. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una sumatoria de todos los honorarios de los profesionales intervinientes, es decir, abogados y peritos, con exclusión de los mediadores, del mediador, y puntualmente con exclusión del abogado de la parte condenada en costas, un monto total de 100, esas 100 unidades van a tener que limitarse a un 25% del monto total de la sentencia o del monto total del laudo. Para el cómputo de ese porcentaje se tienen en cuenta honorarios correspondientes a la primera y única instancia y a todas las profesiones y especialidades, a excepción de los que hubieran representado o patrocinado o asistido a la parte condenada en costas. Esta es una disposición que el actual 730 trae a colación de lo que era el artículo 1 y 8 de la 24432, que modificó el 505 del Código Civil, y también una ley de respecto a honorarios que regula la ley de contrato de trabajo, la 20744, que es el artículo 277. El artículo 730 del Código Civil y Comercial establece en lo pertinente que si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a leyes arancelarias de uso local superan el 25% del monto de sentencia, el juez debe prorratear los montos entre los beneficiarios. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de los honorarios a los distintos profesionales no puede superar el 25% del monto de condena. Con lo cual, ustedes se darán cuenta que en la mayoría de los casos, ¿qué va a ocurrir en la práctica? Yo puedo tener una regulación de honorarios por la ley de honorarios, sea la ley de honorarios local, sea la ley de honorarios puntualmente, la 27423, que es la que habitualmente nosotros aplicamos en la justicia nacional y en la justicia federal, y puntualmente me dé 100. Pero esos 100 implica que yo tengo que adecuarlos, el juez tiene que prorratearlo, no la regulación, pero sí la efectiva obligación de pago por parte del condenado en costas va a estar limitado exclusiva y limitadamente al 25% del monto total de sentencia. Ahora vamos a ver cuál es la argumentación que cierra para los defensores de la constitucionalidad de esta norma. En este contexto, la cuestión que se examina en este caso, manifestó la Corte en otro fallo, es sustancialmente análoga y por ende encuentra adecuada respuesta en decisiones adoptadas por la Corte Suprema en varios precedentes que avalaron la constitucionalidad del 730. Los fallos son tomo 332, página 921. Después vamos a distribuir material a ustedes a través del área de institutos y comisiones, del área de capacitación en el colegio. En el fallo Abdurrahman, que fue uno de los primeros, que un fallo en el fuero laboral de la Justicia Nacional. El otro caso también, el fallo Brambilla con B larga, que dice tomo 332, página 1118. Villalba, tomo 332, página 1276. En todos estos casos, la Corte Suprema se expidió a favor de la constitucionalidad de la modificación del 24432 sobre el artículo 505, que está, reitero, la letra replicada en el 730 y en el 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. La Corte, ¿qué dijo? Recordó que el propósito perseguido por estas regulaciones, por la Ley 24432, que es la ley madre de estas modificatorias, es disminuir el costo de los procesos judiciales, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las personas con menores recursos económicos, o bien no agravar la situación patrimonial de las personas afectadas por estos procesos. Asimismo, precisó que esa regulación limita la responsabilidad del condenado en costas y no el quantum de los honorarios profesionales. Vuelvo a reiterar este último párrafo. Esa regulación, ese tope del 730, un 25%, limita la responsabilidad del condenado en costas y no el quantum de los honorarios profesionales.
La Corte entendió que dichos fallos, que esa solución constituye la solución limitativa del 25%, uno de los arbitrios posibles interesados en disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos. Esto es lo que dicen quienes defienden la posición. ¿Qué posición? La posición de que el 730 es constitucional. Porque dicen lo siguiente. El 730 no limita al magistrado a regular los honorarios como indican las leyes locales de honorarios. Lo que limita es la obligación a cargo del condenado en costas. Entonces ustedes con total lógica van a preguntar, si el condenado en costas tiene un tope, una limitación de pagar el 25% del monto total de sentencia o del monto del laudo, ¿quién tiene que asumir el resto de ese 75%? Aunque a ustedes les parezca algo ilógico, el vencedor en costas. Con lo cual, estamos ahí afectando, y ahora vamos a ver también qué argumentos se dan en contra de la constitucionalidad. Lo que yo acabo de mencionar, doctores y doctores, apunta a lo que es la letra de la Corte del año 2008-2009 e incluso en 1996, que fue uno de los primeros casos, el caso de Francisco Costa con Provincia de Buenos Aires. Y después el fallo Abdurrahman, el fallo Brampila y el fallo Villalba, que son más recientes en el tiempo, 2009, 2008, 2009, con composiciones de cortes totalmente diferentes, pero con la misma línea, digamos, de continuidad en cuanto a la interpretación del 730. El 730, que dice en definitiva los defensores de la constitucionalidad, es limitativo de la obligación a cargo del condenado en costas. No implica en modo alguno, que ustedes, como letradas o letrados, puedan cobrarle a su propia parte el 75% restante. También hace un poco de ruido, porque todos litigamos y litigamos en la práctica y vemos casualmente que, digamos que el honorario de los letrados y letradas no es casualmente el motivo por el cual no hay un acceso a la justicia o por el cual sean excesivamente onerosos los costos judiciales, ¿no? El hecho de esta parte, ¿no? Que yo siempre digo, arbitrio posible interesado de disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida sin convalidar excesos o abusos. Mi pregunta es, ¿y si yo obligo a la parte vencedora en costas a pagar un 75% del monto total de honorarios regulados a ustedes, colegas? ¿Qué es abusivo? ¿El 25% que yo le estoy cobrando a la condenada en costas? ¿O lo abusivo, claramente incurso en el concepto de abuso de derecho del artículo 10 del Código Civil y Comercial, que yo cobro un 75% a la vencedora en costas? Sin dejar de considerar el hecho de que vamos contra el principio rector del 68 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación sobre el tema del principio de imposición de costas al perdidoso en una acción legal. Esto está, la constitucionalidad está avalada por la Corte. Las cámaras tienen criterios diferentes. No hay un criterio uniforme en las cámaras. Claramente no hay un criterio uniforme en las cámaras. Vamos a mencionar algunos de los supuestos al respecto y también yo voy a mencionarles ahora un caso en el cual vamos a decir, bueno, ¿qué herramientas tenemos nosotros como para plantear la inconstitucionalidad del 730? Es decir, vuelvo otra vez a lo que dije al inicio de la charla de hoy, para que ustedes vean los dos roles posibles que nosotros tenemos acá, ¿de acuerdo? Es decir, los dos roles posibles que nosotros tenemos en relación a, qué, a esta temática, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos hasta ahora? Envíenme mensajes por el chat. ¿Lo estamos entendiendo el concepto? ¿No lo estamos entendiendo? Coméntenme, por favor, doctoras y doctores. Me interesa también la opinión de ustedes.
Vamos a decir acá puntualmente, gracias doctora. Bueno, vamos a dar algunos tips para que ustedes digan, bueno, bárbaro, ¿cómo yo me defiendo y defiendo puntualmente la inconstitucionalidad del 730? ¿De acuerdo? Vamos a algunos puntos. Acá, para simplificarlo, yo mencioné dos artículos. Uno, que era el artículo 505, que era en el Código de Vélez, y ahora tenemos el 730 en el Código Civil y Comercial. El texto prácticamente es igual. Hay una diferencia muy pequeña, pero es imperceptible a los efectos de la temática que estamos tratando en la actividad de hoy. Algunos de los párrafos que voy a considerar acá. El artículo 505, reproducido en el 730 del Código Civil y Comercial, que tiene su fuente en esta ley que yo les mencioné, la 24432, al limitar la responsabilidad por costas, no pasan de modo favorable un examen de constitucionalidad, al ser contrario a los principios y articulados de la Constitución Federal, y también vulnera el derecho a una indemnización adecuada que regula el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 1740, y concordantes, al igual el derecho a alimentar el profesional abogado. Acá tenemos dos puntos que tenemos que considerar. Si yo, letrado, tengo que cobrar ese 75% que a mí me detraen de la obligación del condenado en costas, el obligado terminaría siendo el vencedor en costas. Con lo cual, el vencedor en costas, por ejemplo, en cualquier situación, ¿qué implicaría? Va a recibir una indemnización que no va a ser plena, no va a ser total, sino va a ser acotada. Acotada, ¿por qué? Porque va a tener que asumir un costo que él no tenía en la condena. Él resultó vencedor en el proceso, pero él a su vez tiene un plus en contra que va a efectuar dos cuestiones fundamentales. Primero, va a disminuir la obligación a cargo del condenado en costa, pero ¿qué va a hacer? Va a disminuir el monto indemnizatorio que eventualmente el vencedor cobre. Con lo cual está afectando otro articulado del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el 1740. ¿Qué dice el 1740 sustancialmente o simplificadamente? Dice puntualmente el resarcimiento e indemnización total y completo. ¿Qué sabemos, doctoras y doctores, que es muy difícil de lograr en la práctica? Ahora, si yo aparte de esa práctica que sabemos aplico el 730, va a ser más inequitativo todavía para el que venció en ese proceso. Cuando digo venció en ese proceso, lo puedo aplicar a cuestiones patrimoniales o lo puedo aplicar a una cuestión patrimonial específica como es la tributaria. Que encima tenemos ahora este plenario que yo mencioné de la Cámara Tributaria y de Consumo, Condición Tributaria y Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de septiembre, en el cual puedo perforar los mínimos de la ley de honorario local. Sigo. Para beneficio patrimonial, esta disminución o esta reducción es para beneficio patrimonial del condenado en costas. Y si vamos al cuerpo normativo que le dio origen al deudor, dado que la 24432, dictada en un contexto económico y político, busca disminuir el costo de litigar de los llamados deudores institucionales, privilegiando de igual modo a la parte patronal frente a demandas de trabajadores, y en el caso de afectación del honorario profesional también afecta derechos de los trabajadores, en este caso del intelecto, tal cual son los abogados y abogadas. Que hay veces que muchas veces los magistrados olvidan ese tema. Nosotros tenemos un sueldo. El sueldo es nuestro honorario. Y nuestro honorario tiene un carácter alimentario e irrenunciable. Siempre tenemos que ponerlo de resalto, siempre tenemos que recordarlo. Y acá más que nunca. Ahora bien, y en el caso de afectación a la profesional también afecta derechos de los trabajadores, en este caso el intelecto, como son los abogados y abogadas. Ellos resaltados por la Corte Suprema cuando utilizando términos del mensaje del Ejecutivo de elevación de esta modificación normativa de la 24432, que dice puntualmente, incorporar una limitación con respecto al daño resarcible que debe afrontar el deudor. Vemos que la aplicación al caso de auto del artículo 730 vulnera no solo derechos fundamentales consagrados por la Constitución Federal, tales como el derecho al trabajo, justa retribución, propiedad e igualdad ante la ley. ¿De quién? De las abogadas y abogados. Sino que también vulnera normas de jerarquía constitucional, tal como el artículo 24 del Pacto de San José de Costa Rica,
en que se expresa que todas las personas son iguales ante la ley y gozan sin discriminación de igual protección de la ley, similar a lo que dice la letra del artículo 17 de nuestra Carta Magna. Es evidente que si aplicamos el artículo 730, afectando el derecho alimentario del honorario profesional, veremos que ante la aplicación de la normativa jurídica, algunos son más iguales que otros, ya que se defienden a los condenados en costas, por sobre los derechos alimentarios de abogados litigantes, y agrego yo, del vencedor en el litigio, porque el vencedor en el litigio va a haber disminuido su resarcimiento. Prosigo. Hago míos, este párrafo que yo estoy leyendo es de una presentación que yo hice judicialmente, y hago míos los conceptos que al respecto virtió en un fallo una de las corredactoras de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, una gran jurista argentina, que es la doctora Aida Kermer Márquez de Carlucci, que expresó: esta forma economicista de desalentar el acceso a la jurisdicción ha merecido cantidad de críticas. Cabe remitir al estudio y críticas que he formulado yo en varias obras. En la especie resulta claramente atentatoria del derecho de propiedad de los profesionales, se refiere a los abogados sustancialmente, y por tanto inconstitucional, más allá que, como señalan diversos tribunales y autores, el crédito real del profesional estaría supeditado a la cantidad de intervinientes y al resto de las costas generadas por la contumacia del deudor. Es decir, estamos poniéndole una condición suspensiva, o estoy sometiendo una obligación suspensiva condicional a la cantidad de litigantes que haya, a la cantidad de profesionales intervinientes y demás. Es decir, es como si pusiéramos al derecho alimentario de todos ustedes sujeto a una condición, una variable que le da aleatoriedad, que se suma a la aleatoriedad propia de nuestra profesión y a la aleatoriedad propia del ingreso de honorarios que son las retribuciones lógicas de los profesionales. La norma cuestionada comporta lisa y llanamente una disminución de la remuneración profesional derivada de los aranceles vigentes en cada jurisdicción. Su inconstitucionalidad también es manifiesta, ya que invadió potestades propias de las diversas provincias que se reservaron atribuciones exclusivas para la reglamentación en su territorio del ejercicio de distintas profesiones, que es el artículo 121 en la Constitución. La Corte, no tengo en este momento, lamentablemente no tomé el recaudo hoy de sacar o extractar esa parte, pero puntualmente este artículo 121 en la Constitución, que habla de las facultades federales y las facultades locales, no cuaja mucho en relación a lo que ocurre, ¿de acuerdo? Sino que puntualmente a lo que ocurre o los fallos que tiene Corte. Analizando la ley 24.432, que es la introductoria a esta modificación del tope del 25%, buscó proteger a los deudores sobre pretexto de disminuir los costos de litigar. En realidad lo que hace es vulnerar derecho de raigambre constitucional, como es el derecho alimentario, la justa retribución, cuál es el honorario profesional, lo cual es agravado en causa de larga duración. El Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que la función de los magistrados de ponderar las normas jurídicas cuando las mismas entran en colisión, y ante ello lo que debe preguntarse el intérprete es definir cuál prevalece. Recuerden siempre el artículo 3 del Código Civil y Comercial, que habla. Dice puntualmente: los jueces deben, lo voy a leer nuevamente porque es un artículo muy importante que muchas veces omitimos nosotros en la vorágine de nuestras tareas diarias, que es puntualmente lo siguiente: deber de resolver. Es el título que tiene este artículo, el artículo 3 del Código Civil y Comercial, dentro del título preliminar del mismo. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Razonablemente fundada. Acá pareciera que hay fundamentos también para decir que el 730 me parece, colegas, que es inconstitucional. Me parece que, digamos, si lo sometemos a un test de constitucionalidad y digamos que me parece que no nos vamos a salir muy bien parados en cuanto a la constitucionalidad del mismo. En el caso de autos, lo que prevalece, lo que debe plantearse el intérprete o privilegio la interpretación que castiga la retribución del profesional o privilegio el beneficio del obligado. Acá lo pongo muy tajante, muy concreto, porque en definitiva es lo que estamos hablando. Y yo agrego algo más, colegas. Estoy acá también perjudicando ¿a quién? Al que venció en el litigio. Es decir, estoy yendo contra todo principio que tenga puntualmente en vista ¿quién? En vista puntualmente los principios procesales clásicos que todos conocemos. Acá doy un ejemplo, por ejemplo, asimismo en el remoto hipotético caso en que vuestra señoría entienda la aplicación de los artículos aquí cuestionados, respetuosamente acá hago notar que en caso de que el juzgado interviniente
o la Cámara interviniente me valide la constitucionalidad del 730, hago la reserva de puntualmente de actualizar mediante el valor del UMA a la fecha de efectivo pago. ¿Correcto? Acá, ¿qué ocurre? Yo siempre digo lo mismo. Cuando ustedes plantean lo que se denomina el caso federal, o puntualmente el caso federal, nosotros tenemos una costumbre de hago reserva del caso federal. Es un abuso del lenguaje, que yo lo hago habitualmente, pero que debo reconocer, un día hablando con un constitucionalista me dice, no, está mal. ¿Por qué? Porque el caso federal, un derecho no se reserva, se ejerce. Y puntualmente, hoy en día tampoco lo podemos limitar el ámbito del plexo a lo que es el caso federal por violación de Constitución. Nosotros de 1994, de la reforma de 1994, que el 22 de septiembre de este año cumplió 30 años, ¿qué me dice puntualmente? Lo siguiente. Yo en la pirámide de Kelsen, la tradicional, y que hemos estudiado todas y todos, la pirámide de Kelsen, ¿qué me pone en el vértice del misma? La Constitución, pero de 1994, por la introducción del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Federal, me pone también los tratados internacionales, con jerarquía constitucional. Con lo cual, por eso yo mencioné que si yo aplico el 730 no solamente va a estar violando artículo 14, 14 bis, 16 y 17 de nuestra Constitución Nacional, sino que también va a estar violando claramente el artículo 24 del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José de Costa Rica. Acostumbrémonos siempre en el ejercicio profesional que nosotros vamos a tener como universo para litigar las normas jurídicas, colegas, para nosotros son como, y hago un comparativo pero con respeto hacia todos, es como las herramientas, como la llave inglesa, el destornillador, el martillo en un taller. Tienen diferentes finalidades. Las normas jurídicas son nuestras herramientas para articular defensas, dependiendo cuál es la posición que deba yo articular. Hablo de defensa, sea parte actora, sea parte demandada. ¿Ok? Y esencialmente yo lo que voy a tener que hacer es hacer un uso apropiado, un uso proporcional de cada una de estas fuentes que tengo. Cuando yo hablo de la reserva del caso federal y de la posibilidad de, digamos, obviamente todos vamos a colocar, yo siempre digo, últimamente estoy haciendo el siguiente frase o introduciendo esta frase, reserva del caso federal y convencional. ¿Por qué? Porque yo en el día a día voy a aplicar también tratados internacionales. En absolutamente todo. También en materia tributaria. También en materia tributaria. Porque en materia tributaria nosotros, y esto no significa hablar en contra del fisco, muy por el contrario, es decir, todo Estado necesita tener una fuente genuina de ingresos y la fuente genuina de ingresos son los tributos. Acá lo que se cuestiona es cuando un tributo puede ser una excepción ilegal o puede ser abusivo o puede violar alguna normativa de fondo, tales como las que plasma la Constitución Nacional o los tratados internacionales. Eso por un lado. Y aparte, puntualmente, cuando yo digo acá la materia de honorarios apunta a la defensa nuestra como conjunto de colegas. No es una defensa corporativa, es la defensa nuestra, como ocurre en el, digamos, en el mundo del trabajo, en el cual existen sindicatos que protegen y defienden a los trabajadores. Los colegios son, digamos, salvando las diferencias, nuestro sindicato que nos defiende a nosotros. Y nosotros tenemos que tener conciencia de la defensa nuestra. Tenemos que tener conciencia de que los honorarios son fundamentales, porque es la fuente de ingreso nuestra y es la fuente y es un derecho alimentario. Tengamos presente, podemos adoptar las dos posiciones, porque en el ejercicio profesional ustedes van a tener las dos posiciones. Van a tener situaciones en las cuales van a tener que proteger con un tope del 25% a la parte condenada en costa, que puede ser los patrocinados o mandantes de ustedes. Y en otro caso, en los cuales ustedes van a tener que cuestionar la constitucionalidad del 730. Tengan siempre presente eso. Por eso yo doy acá, en la charla,
las dos posibilidades que hay, las dos versiones, los argumentos para una alternativa o para otra. Nosotros tenemos que ser, como abogados y abogadas, dúctiles en el ejercicio profesional y tenemos que tener una gimnasia de adaptarnos al cambio. Es decir, vamos por el camino A, vamos por el camino B y tenemos que darnos cuenta de esa situación. Si nosotros vamos por el camino del planteo de la inconstitucionalidad del 730, el 730 es lesivo de normas de la Constitución Nacional y de tratados internacionales. Sustancialmente 14, 14 bis, 16, 17 y puntualmente 24 del Tratado Interamericano de Derechos Humanos. No tengamos temor en nuestros escritos de invocar los tratados internacionales. Hay un cápita diminutio de la profesión y también de los magistrados que muchos consideran que la Argentina sigue siendo monista. ¿Qué quiere decir? Hasta la sanción de la modificación de la reforma constitucional de 1994, era exclusivamente orden local. Era la constitución local, las leyes federales, leyes locales, decretos, ordenanzas, resoluciones. Hoy no. Hoy tenemos un universo mucho más amplio que suma todo lo que son tratados internacionales. Tratados internacionales que están con jerarquía constitucional. Nunca omitamos eso. Aunque cueste al magistrado reconocer, y muchas veces lo van a ver con determinada normativa, y dicen, no, bueno, no, la ley de procedimientos tributarios está por sobre normas de jerarquía constitucional. No, claramente no. Y hay que articular la defensa en contrario. El 730, ¿quién lo regula? El Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial no deja de ser una ley, una norma jurídica que tiene que adecuarse al plexo normativo en su totalidad y claramente tiene que adecuarse al plexo que fija la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, acá hemos visto, colegas, cómo ustedes tienen argumentos para defender la aplicación del 730 en el caso de que ustedes estén defendiendo a la parte condenada en costas, siguiendo el principio de regulación de costas del artículo 68 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Y también argumentos en contra de este tope del 730. Hay algunos que van a decir no, pero al magistrado o a la Cámara nadie le impide regular conforme a las leyes locales. Sí, pero no se traduce en una resolución abstracta. ¿Por qué? Porque yo en la práctica voy exclusivamente al condenado en costas poder cobrarle este tope del 25%. Y el resto, ¿a quién se lo tengo que cobrar? A mi propio patrocinado o mandante, que es el vencedor en ese proceso. Si estamos hablando, y lo veo más claro, y por eso no lo ejemplifico, por más de que ahora voy a citar algunos fallos de materia netamente tributaria, lo ejemplifico muchísimo con lo que es la materia de daños y perjuicios. En daños y perjuicios existe un concepto que es lo que debería ser el objetivo de todo magistrado, que es el resarcimiento pleno del vencedor en un proceso determinado de daños y perjuicios. Resarcimiento pleno, colegas, que sabemos positivamente que en la mayoría de los casos no se va a alcanzar. Es casi una utopía, como el objetivo es la utopía, voy a buscarlo, pero no lo voy a alcanzar. Y sé positivamente que no lo voy a alcanzar, pero es una manda que me da a mí el Código Civil y Comercial en el artículo 1730, que también está inserto dentro del capítulo de obligaciones del mismo. Ahora bien, yo ahí claramente, ¿por qué digo afecta al resarcimiento pleno? Porque el vencedor tiene que asumir costas que eran a cargo de quién, del condenado en costas. Y ahí vemos que hay un ruido. Y claramente ese ruido es algo que nos perjudica. Nos perjudica a todos como colegas. Lo tiro, lo menciono y quiero ser totalmente claro para que ustedes tengan por lo menos las armas como para el día de mañana en el ejercicio profesional. La idea de todas estas charlas del Colegio Público de la Abogacía es acercarles a todos, a todas y todos ustedes herramientas que les sirvan para el diario trabajar, no para, digamos, tener más conocimiento por tenerlo, no, tener un conocimiento positivo que sea una herramienta más que para ustedes, colegas, sea fundamental para poder desarrollarse mejor en el ámbito profesional. Algunos fallos haciendo un repaso y dejamos los últimos 15 minutos de la charla de hoy para preguntas que quieran formularme ustedes, ¿de acuerdo? Sin perjuicio de que les voy a enviar también material a través de
la coordinación de capacitación de nuestro colegio. Primero, para citar, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Rodríguez Gavín, Alejandro Daniel sobre ejecución fiscal, régimen simplificado, es el expediente 157.213 del 2020. Este es el fallo donde surgió el plenario, es decir, este plenario, que como yo les manifesté hace unos minutos, dictó la Cámara de Apelaciones en la Contencioso Administrativa, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que manifestó que para la regulación de honorarios en ejecuciones fiscales, ¿qué es una ejecución fiscal? Perdón, doctor, sí, acá el control de convencionalidad debería ser controlado en el ámbito administrativo y más en el judicial, en ambos. Es una manda constitucional. A ver, nuestro orden jurídico, cuando digo que es dualista, es un orden jurídico que tiene o incorpora a la Constitución, a los principios liminares de nuestra Constitución Nacional, versión 1994, pero con todos los antecedentes jurisprudenciales desde 1853, tiene que ser aplicada y es obligatorio aplicar en todos los órganos, tanto administrativos como judiciales. Claramente. Ahora, nosotros, colegas, somos los actores necesarios para que se imponga ese control de constitucionalidad y convencionalidad en todo el proceso que nosotros tengamos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer algo, que es un poco el trabajo nuestro. Nosotros tenemos un montón de situaciones y muchas veces tenemos poco tiempo para sentarnos a pensar y poco tiempo para ponernos a leer. Yo creo que mínimamente uno de mis primeros profesores en la universidad y después también en el ejercicio profesional, siempre me decía, tenés que dedicarle mínimamente media hora diaria, una hora, en el mejor de los casos, pero con media hora diaria a leer algún fallo nuevo, a leer algún artículo de doctrina sobre temas controversiales. Tenemos que acostumbrarnos a hacernos un tiempo. ¿Tiempo por qué? Porque ese no es un tiempo malgastado, es un tiempo que nos va a redundar en tener más herramientas y dar un mejor servicio a nuestros clientes. Piénsenlo de ese lado. Esa media hora que destinen, esa media hora, esa hora de tiempo, que sé que obviamente en virtud de sus ocupaciones profesionales y personales es muy difícil poder hacerlo, destínenla puntualmente a algo muy simple, a una lectura profunda de fallos sobre temas controversiales. Hoy tenemos un montón de fallos de la Corte este año con un tema gigante que todavía no está totalmente clarificado. Tanto la Corte de la Corte Federal como la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es el tema de las cláusulas indexatorias, cómo actuamos con las obligaciones que tengo que cumplimentar ante contextos inflacionarios. Hoy podemos tener una desaceleración de la inflación, lo cual es claro, de público y notorio, pero tenemos una inflación. Ustedes piensen que nosotros tenemos una inflación del 4% mensual, que es lo que otros países tienen en 2 años o en 4 años. Entonces es una temática interesante para que leamos. Y hay fallos muy buenos de la Corte Suprema con la composición actual. Vuelvo a citar. Obviamente, doctor, lo que me pregunta usted, el control de convencionalidad y constitucionalidad tiene que ser en el ámbito administrativo y judicial, en ambos ámbitos. No puede ser en un solo ámbito, tiene que ser en los dos. Este plenario es admisible apartarse de los mínimos legales establecidos en la Ley 5.134 al momento de regular honorarios profesionales. Claramente es una situación que nos afecta a nosotros. Nos afecta a nosotros ¿por qué? Porque baja el piso de honorarios. Baja el piso de honorarios. Tema no menor. Segundo fallo. Gobierno de la Ciudad contra Buenos Aires Comunicaciones. Sobre ejecución fiscal de ingresos brutos, convenio multilateral. Acá manifesté puntualmente cuál es la base de cálculo que se tiene que tomar en cuenta el magistrado para regular honorarios. Marqué 2 párrafos de este fallo, fundamentalmente. Yo después les voy a pasar a través de coordinación de actividades académicas, este material con el cual estoy tratando de ilustrarlos compartir o generar interrogantes. Acá no hay nadie que venga y sepa más que otro, sino más que nada uno trata de compartir con colegas conocimientos determinados y poder puntualmente
generar o construir conocimiento, ¿no? La cita razón a la letrada recurrente en cuanto a que no existen razones para diferir la regulación de honorarios, puesto que teniendo en cuenta el monto del juicio, resultan de aplicación al artículo 17 y 60 de la ley de aranceles local, porque esta es la justicia de la ciudad. Por lo demás, aún en el supuesto en el que la ley local es la 5.134, colegas, reitero eso. Por lo demás, aún en el supuesto en que la liquidación que se llevase a cabo pudiera determinar un monto que justificase una regulación superior al mínimo legal, la abogada ha manifestado su interés en la regulación se resuelva conforme a dicha normativa. Con lo cual no tiene sentido diferirlo puntualmente esa regulación de honorarios, que es algo que lamentablemente en el fuero contencioso administrativo de la ciudad está ocurriendo, lamentablemente. Sin considerar que genera una situación de incertidumbre hacia el contribuyente en el caso de que haya sido condenado, hacia el fisco en el caso de que haya sido condenado y hacia los letrados intervinientes. Otro fallo más, tercer fallo, causa 14659 de 2009, es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, Vice contra Gobierno de la Ciudad, HIP, DGR, acogimiento de moratoria establecida en la ley local mientras la causa se encontraba en estudio por parte de la Corte Suprema. Se tiene al contribuyente por desistido de la acción y del derecho, incluso el de repetición y por condenada de oficio las multas. Asunción por parte del contribuyente de costas y gastos casuísticos. Esto es puntualmente, causídicos. Eso es puntualmente algo que también puede ocurrirles a ustedes. Todos sabemos que puede estar una causa, pero puede, en el mientras tanto de esa causa que esté a estudio de la Corte Federal, pueda también acogerse el contribuyente a un plan de facilidades. El acogerse a un contribuyente a ese plan de facilidades puede llevarlo también a esa situación. Acá marco el siguiente párrafo. La ley 5.616 fue reglamentada por resolución 469 de AGIP, de la que corresponde destacar que la regularización de obligaciones endeudadas que se encuentren en instancia judicial importará la obligación del contribuyente o responsable de pagar la tasa de justicia, gastos causídicos y los honorarios a mandatarios intervinientes. Acá no hay discusión, ¿por qué? Porque puntualmente yo, contribuyente, estoy puntualmente reconociendo que la realidad, la razón era del fisco. Y estoy adhiriendo a ese plan de facilidades, por lo cual estoy aceptando la aplicación de la 5.619 y resoluciones concordantes de la Dirección de Administración General de Ingresos Públicos. Con lo cual, claramente, tengo que aplicar esta temática. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque cuando al momento de asesorar a un contribuyente, tenemos que también asesorarle que en caso de aceptar ese plan de facilidades y en el caso de que haya una intervención en sede judicial, la regularización de obligaciones adeudadas que se encuentren en instancia judicial importará la obligación del contribuyente o responsable de pagar la tasa de justicia, gastos causídicos y los honorarios de los mandatarios intervinientes. Después tendremos que analizar que el honorario del mandatario interviniente, a mi modesto entender, tiene que receptar el tope del 730. ¿Por qué? Porque si yo voy por, en este caso, el condenado en costas es el contribuyente. Vamos a esa hipótesis. Y retomando lo que dije hace unos minutos, de que tenemos que tener esa gimnasia de poder estar de un lado y de otro, porque va a ocurrirnos en nuestro ejercicio profesional defender una posición A o una posición B. Claramente nosotros tenemos que considerar que esta situación tenemos que decírsela y planteársela de antemano al contribuyente cuando nos plantea, bueno, doctora, doctor, voy a acogerme un plan de facilidades. Bueno, implica esto, en el caso de que estemos en instancia judicial. ¿Correcto? Seguimos. Cuarto fallo. Cuarto fallo es Gobierno de la Ciudad sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. No quiero abundar en la charla de hoy porque nos ocuparía mínimo 2 horas de tiempo, el régimen de recursos que plantea la Constitución local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son muchísimos más amplios y variados que los que plantea lo que es la Constitución Federal. Pero acá puntualmente esta causa, ¿qué me dice? Corresponde rechazar el recurso que se sustenta en la arbitrariedad endilgada a la decisión que ordenada tomar como base para regular honorarios de la letrada la deuda regularizada en el marco de un régimen establecido por una ley de facilidades, 6.195, sin computar los intereses que integraban la deuda con arreglo a lo que dispone el Código Fiscal, sino según lo previsto en el régimen de regularización. Eso es así porque el recurrente no muestra que la resolución que cuestiona no constituye una lectura posible, incluso armonizadora, entre lo previsto en el artículo 12 del decreto 4202 y ley 5.134. Es una posibilidad, es una alternativa, que obviamente no es el voto
que en definitiva surge esta sentencia, reitero, que es el expediente 846.904 del 07, sentencia del 22 de mayo de este año, del 2024, sino que es puntualmente el voto de uno de los vocales, el juez Luis Francisco Lozano. Pero tenemos que tenerlo presente, porque también de los votos de minoría nosotros podemos, hacia nuestro trabajo, obtener argumentación para la parte que nosotros estemos defendiendo en ese momento. ¿De acuerdo? Otro caso más, que es puntualmente el gobierno de la ciudad contra Gaspetro S.A. sobre ejecución fiscal, ingresos brutos, convenio multilateral, sentencia también del 22 de mayo del 2024, en el cual me dice lo siguiente: corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar la sentencia de Cámara que confirmó lo resuelto por el juez de grado con respecto a que la liquidación de los honorarios regulados a favor del letrado se realizara sobre la base de deuda objeto de regularización, más la tasa de interés fijada por la normativa específica, es decir, no solamente el capital, sino obviamente el interés, porque en definitiva el monto de condena implica los dos. Y si somos consecuentes con lo que estamos hablando desde el inicio de la charla de hoy y lo que vemos habitualmente, obviamente nosotros tenemos que considerar que estamos hablando de que es un totum y es un todo que tenemos que poder puntualmente considerar como base de cálculo. Después, otro fallo más, que sobre también recurso de inconstitucionalidad, honorarios, ejecución fiscal, mandatario, cobro, honorarios profesionales, que es una causa, que ya les digo puntualmente qué causa es Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Castelo Eva Viviana sobre ejecución fiscal, avalúo, sobre recurso de inconstitucionalidad concedido, es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es un fallo antiguo ya, 28 de marzo del 2012. Marqué ahí dos párrafos fundamentales. La equiparación a sentencia definitiva no puede venir dada por el solo hecho de la demora en la percepción del crédito, ya que el sistema jurídico prevé formas de compensar el retardo y el mandatario debía demostrar alguna otra lesión efectiva y no resarcible, o difícil de reparación ulterior. Y puntualmente, que le ocasione la sentencia para justificar la apertura de la vía frente a una decisión que no es definitiva. La ley 21.839, que en su oportunidad de dictar el Congreso Nacional, se los fines de aplicación del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, una ley local, el artículo 5 de la 24.588, de modo que la materia que en el caso se discute en horarios profesionales no involucra la competencia de órganos del plano nacional para dictar una regulación uniforme en todo el país, y tratándose de interpretación del alcance de dos normas locales no se presenta conflicto alguno que deba decidirse por aplicación de prelación establecida por el artículo 31 de la Constitución Nacional. Sustancialmente apuntamos a ese tópico, ¿sí? Y después vamos, para cerrar el paneo de distintos fallos, uno de los fallos recientes que tengo de la Corte Suprema, en el cual se trató, debatió nuevamente el tema del artículo 730, el del tope del 25%, con una acogida favorable en cuanto a la constitucionalidad del 730, que es un caso, expediente 45865 del 2009, autos caratulados latinos Sandra Marcela contra Sancor, Cooperativa de Seguros Limitada y otros sobre daños y perjuicios, un fallo del 11 de julio del 2019. Sustancialmente, lo que dice la Corte en este fallo es lo siguiente, que es un poco también los argumentos a favor de la constitucionalidad del 730 que yo les mencioné, colegas, hace unos minutos. Norma que no compromete el derecho a una retribución efectiva del letrado. Disposición análoga a la prevista en el artículo 1 y 8 de la 24.432, que modificó el 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Irrelevancia del hecho de que la patrocinada hubiese obtenido el beneficio de litigar sin gastos, propósito de disminuir el costo de los procesos judiciales. Leo algunos párrafos porque no tienen desperdicio, para que ustedes también sepan cómo es el concepto que tiene la Corte respecto a este tópico. Cabe señalar que el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación establece en lo pertinente que si la regulación honoraria es practicada conforme a las leyes arancelarias de usos locales superan el 25% del monto de la sentencia, el juez debe prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo de ese porcentaje se tiene en cuenta los honorarios correspondientes a la primera y única instancia y a todas las profesiones y especialidades, a excepción de las que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas. En el caso del beneficiario de la regulación tiene la posibilidad de reclamarle a su patrocinada el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la norma en cuestión. De allí que no ha demostrado que resulte lesionado su derecho de propiedad ni comprometido su derecho a una retribución efectiva por su labor. Acoto yo,
en este caso la patrocinada que venció en la causa, litigó con beneficio, planteó el beneficio de litigar sin gastos y lo ganó. Salgo nuevamente de este paréntesis que di. Esa conclusión no se ve controvertida por la circunstancia de que su patrocinado hubiera obtenido el beneficio de litigar sin gastos. Al respecto, el artículo 84 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé el pago de costas causadas en defensa de quien obtuvo el beneficio hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba si venciera en el pleito, y reconoce a los profesionales la posibilidad de exigir el pago tanto a la parte condenada en costas como a su cliente con la misma limitación. El 1740 del resarcimiento pleno, colegas, se lo debo, obviamente. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario que planteó la compañía aseguradora en cuanto ha sido concedido y se deja sin efecto la sentencia apelada. Cámara Civil había dicho que era inconstitucional el 730. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que por quien corresponda se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a la presente. Costas, artículo 68. Es decir, incluso en este caso, le aplicaron costas nuevamente a quien había ganado originalmente en el 730, siendo una cuestión que por más de que la Corte diga que es totalmente clara, es debatible claramente. Después hay cámaras, por ejemplo, una cámara comercial, que dice puntualmente, la ley 24432, que era la originaria, en consecuencia resultaría inocuo equiparar sin mala situación del actor que resulta vencido por haber superado la prescripción por insuficiencia de prueba o por otras contingencias procesales con la del deudor doloso, máxime cuando por otra parte se beneficia a quien incumplió la obligación sin dolo con la posibilidad de efectuar el prorrateo. Es decir, aplico el 730 y mantiene lo que es el concepto de la constitucionalidad, como mencioné en el caso latino, que es uno reciente del 2019 de la Corte Suprema Federal, más los que mencioné anteriormente, que son los primeros que datan, lo de Francisco Costa y lo de Abdurrahman. Y puntualmente, quiero ver a ver algo más reciente que podamos tener aquí. Bueno, un fallo, puntualmente, ya les digo, un minutito, por favor, que es Dubrovsky Víctor Daniel con Caja de Seguros, es un ordinario del 17 de la Sala D de la Cámara Comercial, que dice: los honorarios que en el caso integran la condena en costas deben justificarse aplicando el tope contenido de la legislación sustancial, según la cual debe calcularse la retribución con la aplicación de los aranceles de cada profesional. Verbigracia, abogados, peritos, no mediadores, es un error acá incluso del fallo de Cámara, pero sin soslayar el límite porcentual allí previsto del 25% para determinar la concreta cuantía de los honorarios a cargo de la vencida. Bien, esto es un poco un paneo general que he tratado de dar a toda la temática de honorarios, que es una temática muy amplia y que, como se darán cuenta, no exenta de conflictos, no exenta de interpretaciones, pero que nosotros también tenemos que tener la habilidad y puntualmente tenemos que digamos, tener la ductilidad de poder defender la posición A o la posición B, como traté yo más o menos de explicarles acá, haciendo mención también a situaciones que puedan ocurrir en la práctica en distintos fueros, también en materia tributaria, con jurisprudencia medianamente actualizada, incluso del año 2024. Sí, por supuesto, doctor, sí. Yo entre esta semana y la próxima voy a poner a disposición de la coordinación de capacitación de nuestro colegio, el material para que pueda compartirlo con ustedes, y desde ya quedo a la espera de cualquier tipo de requerimiento que puedan formular hoy en la actividad de hoy, o bien próximamente al mail del colegio. A la entera disposición de todos ustedes, y nuevamente les agradezco mucho el haber participado en la actividad de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, voy a ir cerrando ya la actividad de hoy, colegas. Y desde ya nuevamente les agradezco mucho el haber dedicado el tiempo, que es un valor, como siempre digo, el tiempo es lo único que es irrecuperable para todos nosotros. Entonces, creo que el hecho de que ustedes, doctoras, doctores, hayan dedicado ese tiempo, para mí es muy importante y les agradezco mucho y espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y nuevamente quedo a disposición de todo lo que ustedes necesiten, como siempre, nuestro
Colegio Público de la Abogacía tiene esta mira y tener puntualmente, como siempre, tratar de colaborar con todos las colegas y colegas en el ejercicio profesional, porque es nuestra función también, y puntualmente también la función del Instituto de Derecho Tributario que preside el doctor Jorge Adán. Y desde ya, por supuesto, los invitamos a que quieran participar de alguna de las reuniones de nuestro instituto, que nos reunimos periódicamente. Yo después pueden consultar directamente en el primer piso del edificio del anexo de Corrientes, Avenida Corrientes, para las próximas fechas de reuniones que tengamos, y desde ya todas y todos ustedes van a ser muy bienvenidos y por supuesto sumarse a un universo muy particular como es el universo de la tributación. Así que desde ya muchísimas gracias, les agradezco y nuevamente a la entera disposición de ustedes, ¿sí?